hermanas, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno y con cada una en esta mañana. Esta semana pasada hubo días con dedicatoria especial. 2 días especialmente en el que se visualizó algo en particular. El Día de la Madre, el lunes 10, y el Día del Maestro, el día de ayer. En muchos lugares también fue celebrado el Día Internacional de las Familias. A mí me gusta pensar que estas fechas no son el día de, sino el día en que celebramos a, o el día en que celebramos y visualizamos la importancia de algo, de alguien, de alguna actividad. Porque decir que hay un día para la madre, un día para el maestro, un día para el padre sería recordar muy poco la importancia de algo. Sin embargo, siempre me ha parecido importante tener fechas específicas para reflexionar sobre la importancia de algo que está pasando o de algo que hay en nuestra vida, que muchas veces no observamos, que se vuelve tan cotidiano que no le damos a veces el valor que tiene, muchas veces hasta que ya no lo tenemos, ¿no? En la vida litúrgica también se recordó un hecho especial e importante. Hace algunos días se celebró la ascensión de Jesús, el momento en que físicamente Jesús es alejado, por decir así, de los discípulos, el momento en que físicamente los discípulos dejan de verlo a Jesús, a su amigo, a su maestro, el momento en que él es llevado y ya no está más físicamente entre ellos. Y no podía dejar de pensar en la relación que hay entre una madre y un maestro o maestra y esta situación de Jesús. Y quiero compartir en esta mañana esta reflexión de por qué me hacía eco esto del Día de la Madre y del Día del Maestro y la Maestra con el momento en que Jesús es llevado al cielo. Durante muchos años a mí me ha tocado ver el momento en que una madre se separa de su hijo, a veces por poco tiempo y a veces por largo tiempo. Me ha tocado ver con amigos y con familias momentos de separación, no por muerte o por enfermedad, sino por cosas buenas. Por ejemplo, me ha tocado ver muchas veces cuando un hijo o una hija se va a trabajar a otro lado o a estudiar a otro lado, a veces por un año, a veces por muchos años. El momento en que esa madre se separa de su hijo y le da la bendición y está alegre por lo que está pasando, por un lado, por el otro lado está muy preocupada porque ya no va a estar con él, porque esta protección, esta cobertura que da la madre ya no va a estar ahí. Está alegre, pero al mismo tiempo preocupada. Espera que su hijo o su hija sea capaz de seguir adelante, de vencer los obstáculos, de poner en práctica lo que ella le ha enseñado. Pero eso no quita que se preocupe. Y entonces esa madre, cuando es cristiana, por ejemplo, pide a Dios que cuide a su hijo, que le proteja, que le dé lo necesario para salir adelante. Digo en el caso de las personas que son cristianas, en otros casos le piden a la providencia, le piden. Siempre una madre pide que el hijo encuentre los medios para salir adelante, porque ella ya no va a estar ahí con él. Entonces no puede alcanzar a llegar, pero pide que alguien, que el entorno le permita a su hijo seguir adelante. Entonces esta madre pide que Dios cuide a su hijo. Y esto es lo que vemos en Jesús, en esta hermosa oración, que he dicho infinidad de veces que es el pasaje que a mí más me gusta de la Biblia, Juan 17. Esto es lo que vemos en Jesús y en esta hermosa oración. Él pide que ahora que no estará entre ellos físicamente, ellos puedan seguir firmes, unidos, fuertes como cuando Él estaba con ellos. Yo nunca he visto que una madre pida que su hijo no vaya a la escuela, o que no triunfe, o que no se aleje. Nunca he visto que una madre pida que su hijo o su hija no se case,
o no se vaya a estudiar a un buen lugar. Al contrario, se alegra por eso. Pero sabe que hay riesgos y por eso pide a Dios, no que lo quite de ahí, sino que lo proteja. Y eso es exactamente lo que Jesús pide por sus amigos y amigas. Jesús dice en este versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Así Jesús pide que sus amigos sean protegidos y protegidas, que los proteja del maligno, que les dé fuerza, que les dé la capacidad de llevar a cabo lo que Él les enseñó. Jesús sabía que el momento en que iba a ser evidente esto que ahora parecía una derrota, hay que recordar que el capítulo 17 está justamente previo a que Jesús es arrestado, donde todo parecía fracasar, donde todo parecía que se iba a terminar. Pero Jesús sabía que el momento en que el triunfo iba a ser evidente, el momento en que este que parecía un fracaso se iba a transformar en algo bueno, no era cuando Él estuviera físicamente. Cuando Él, ¿cómo iban a saber que la cosa había funcionado, que este proceso de enseñanza había funcionado? Cuando Él ya no estuviera. Cuando Él no estuviera, iba a ser la manera de saber si su mensaje, si su enseñanza, si todo lo que había compartido con ellos había rendido fruto. Iba a verse en la acción y en la vida y en las palabras de sus discípulos, no cuando Él estuviera ahí, sino cuando Él ya no estuviera. Jesús ora diciendo, pronto ya no estaré con ellos, por eso te pido por ellos. Y aquí es donde para mí hay una referencia también con los maestros y las maestras. El triunfo o el alcance o la importancia de un maestro o de una maestra no es en el salón de clases, no es mientras sus alumnos están con ellos ahí, sino justamente cuando se separan. Cuando entonces el alumno tiene que poner en práctica lo que aprendió del maestro o la maestra. Y aquí aprovecho también para dar gracias a Dios por esta comunidad que está llena de verdad de maestros y maestras. Natalia, nuestro hermano David Brondos y su esposa Alicia, la hermana Gerda, que si no mal recuerdo en algún momento también ejerció como maestra, la hermana Marta, el hermano Antonio, el pastor Pepe, Ana Paula, nuestra hermana María Ferreira. Estamos llenos de maestros y maestras. Y pensar en cuánta gente pone en práctica lo que aprendieron de ellos y ellas en su vida fuera del salón de clases es pensar en el éxito que tienen los maestros. El éxito de un maestro no está en mantener solamente el orden en el salón de clases, sino en que eso que ellos enseñan les sirva en la vida a los alumnos y alumnas. Ahí es donde se reconoce el trabajo del maestro, fuera. Y en eso, las madres, los maestros y maestras, y el ejemplo de Jesús en la oración del Getsemaní o en la oración de Juan 17, tienen mucha relación. El triunfo de Jesús no fue enseñarles a los discípulos, sino que aún sin estar Él presente, los discípulos siguieran su enseñanza y su ministerio. El triunfo de un maestro y de una madre no está en enseñar, sino en el momento en que sus hijos o sus alumnos se separan de ellos y ellas y ponen en práctica lo que han aprendido. Por eso para mí era casi inevitable pensar en esta oración específicamente y en la relación entre la madre y los maestros y maestras. Hermanos, Jesús sabía que su alcance físico era limitado. Jesús tenía un cuerpo como el nuestro. Jesús comía, Jesús se cansaba, Jesús no podía estar físicamente en todos lados al mismo tiempo. Él sabía que físicamente tenía limitaciones, pero que ahí donde sus limitaciones le impedían llegar, ahí donde físicamente Él no llegaba, ahí era donde Dios siempre buscaba la manera de actuar. En estos momentos, para ir cerrando esta reflexión, hay situaciones muy duras cerca de nosotros y también lejos de nosotros. Cerca de nosotros hay hambre,
hay injusticias, hay desapariciones. La campaña electoral está siendo específicamente violenta. Hasta el día viernes habían 26 personas asesinadas directamente relacionadas con la campaña electoral. Gente que estaba optando por un cargo público y que ha sido asesinada. 26. Hay odio, hay división. Y eso está cerca de nosotros, en nuestro día a día. Pero también lejos hay muchas cosas que están pasando. En la India, la situación de la pandemia es terrible. En Honduras, no hay vacunas para la gente. En El Salvador hay una tensión política en un país que ha sufrido tanto y que está otra vez sumido en una división y en un sesgo político que divide a la población. Obviamente no podemos dejar de lado lo que está pasando en la Franja de Gaza, en Colombia, con las represiones a las manifestaciones. Y ahí entonces recordamos que nadie, ningún ser humano, ninguna nación, ningún grupo tiene el derecho de dañar, de someter o de matar a sus hermanos y hermanas. Eso fue lo que nos enseñó Jesús. Eso fue su ministerio y nosotros estamos llamados a demostrar que sus palabras, que su enseñanza dan fruto en nosotros. Pidamos entonces a Dios disposición y fuerza para actuar donde físicamente podemos hacerlo y oremos por aquello que no podemos alcanzar físicamente, con la confianza en que Dios actuará, que a través de sus hijos e hijas, que a través de aquellos que son fruto de su enseñanza, su voz, su amor y su protección se harán presente. Hagamos válida esta gran misión, hagamos valer este gran ministerio de enseñanza de Jesús en nuestras acciones diarias. Y ese amor de Dios, que es el amor de una madre a sus hijos, que sea evidente en cualquier lugar donde nosotros estemos. El amor acompaña y denuncia. El amor transforma. El amor recibe a los demás y a las demás, no de manera ciega como nos han enseñado, sino haciendo evidente lo que está bien y trabajando para fortalecerlo y denunciando lo que está mal. Que Dios nos acompañe y que nuestro Señor Jesucristo, a través de su enseñanza, nos siga guiando hoy y siempre. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús.